última obra del muralista Dani Rebeco, que hizo ese mural en Muelle Barón durante el estallido social que empezó en Chile el 18 de octubre pasado. Y ese mural es muy importante porque suma todos los hechos que ocurrieron durante la revuelta social. Y más encima fue censurado con pintura amarilla, como lo pueden ver. Y ahí Dani Rebeco resignificó su mural pintando ese personaje que lleva un chaleco amarillo, y ahí integró el acto simbólico de censura dentro de su mismo mural. Es exactamente lo que pasó un poco con el mural Argomedo, porque fue censurado con capas de pintura por los militares después del golpe de Estado, y ahora estamos intentando de resignificar ese mural. Por eso vamos a generar un diálogo entre varios profesionales de distintos ámbitos, entre los cuales sociología, muralismo, pero también un grafitero, alguien que forma más parte del ámbito patrimonial, para intentar tener miradas contemporáneas sobre el mural Argomedo. Y a eso les invitamos para ese día viernes 14 de agosto. A todas, a todos, me presento. Mi nombre es María Balbontín, soy socióloga, residente en la ciudad de Quillota actualmente, y en esta ocasión me invitaron a ser parte en la conmemoración de los 50 años del mural Argomedo, que está ubicado en Playa Ancha, Valparaíso. Como motivo de la conmemoración vamos a realizar algunas entrevistas cruzadas. Yo voy a conversar con el artista Dani Rebeco, y bueno, esta conversación también va a ser vía online, dado la emergencia sanitaria la cual estamos viviendo. Y bueno, para conversar un poco con el Dani, y conociendo la historia política y artística del mural Argomedo y todo el contexto chileno que se ha desenvuelto en los 50 años de la existencia de este mural, me gustaría saber cómo qué significa para ti hacer arte político en Chile, conocer su contexto, el porqué y todo esto como en la memoria histórica que existe en torno al mural también. Hola María, un gusto saludarte, espero que te encuentres bien. Quisiera saludar también al mural, al equipo de restauración del mural de Argomedo. Muchas gracias por incluirme dentro de esta conversación. Quisiera saludar también a la comunidad que puede estar viendo este video. Les mando mucha salud, mucha fuerza para estos momentos difíciles que estamos pasando. Eh, Me gustaría presentarme antes de responder la primera pregunta. Y bueno, decir que yo soy Dani Rebeco, soy artista callejero. eh, Pongo el cuerpo en diferentes formatos como muralismo, el video, acciones y ejercicios colaborativos. He desarrollado intervenciones mayoritariamente en el espacio público y me he vinculado a espacios independientes como galerías, encuentros y festivales artísticos. Tengo una línea investigativa crítica y decolonial y exploro temáticas en torno al anonimato, la historia, el territorio y la identidad. Eh, Tomo mi propia biografía como lugar de enunciación. Desde una perspectiva de poblador me intereso por la cultura popular, su desplante estético y político, que viene manteniendo vivo ecosistemas identitarios. Y tan contarles también que he generado prácticas colectivas como es mi participación en el colectivo Piñén, que viene del mapudungún y significa mugre. Y con 10 años de trabajo autogestionado, circulamos por distintas actividades y espacios independientes. Utilizábamos también el ocultamiento de identidad y el reciclaje de materiales que generaban procesos creativos que se embocaban en acciones que intervenían espacios no convencionales como colegios en toma, asambleas territoriales, centro de abastecimiento, ferias locales, sitios baldíos y también participábamos, pero con menor frecuencia, de festivales, exposiciones y exposiciones colectivas e individuales. Yo, bueno, me gustaría pasar a responder la primera pregunta.
qué significa para mí hacer arte político. Y bueno, para mí el arte es político y hacer arte político en este territorio es una necesidad, y esta necesidad se relaciona a la urgencia de pensar críticamente el contexto, la identidad, el extractivismo, nuestras relaciones afectivas y el relato oficial. Me crié en las periferias poniente de Santiago. Mi abuela viene del sur a trabajar de nana. Mi abuelo materno era nieto de migrantes europeos y trabajó en las ferias. Mi otro abuelo paterno era obrero y montanchefe, componedor de huesos. Y mi abuela materna fue dueña de casa y se dedicaba al trabajo del hogar. Todos ellos habitantes de la antigua comuna de Barrancas, y por diversas circunstancias de vida como la muerte, el alcoholismo y el abandono, mis padres, mis progenitores crecen huérfanos, se criaron a la mala, como se dice, y en la práctica de la sobrevivencia aprendieron oficios. Mi padre se vuelve maestro en refrigeración y mi madre trabajó en muchas cosas para parar la olla, y peluquera es el oficio que yo más recuerdo. Crecí entre el fiado, el préstamo, la gauchá, la colecta, la rifa, el plato único, la minga. Todas estas iniciativas que desde el afecto y la confianza organizan el cariño, y van activando mecanismos para ir en ayuda y sortear las dificultades que el empobrecimiento pone. Crecí entre ferias libres, entre persas, crecí entre medio de la arquitectura de la necesidad, de las ampliaciones hechizas y las autoconstrucciones, híbridos todos que vienen de lo vernáculo, que vienen del ingenio popular y la urgencia de tener espacio. Eh, Son respuestas creativas entre pares y que llevan a las comunidades a soluciones autónomas con lo que se tenga a mano, reciclando y reinventando cosas. En breve, esa es la historia de mi contexto y los cuerpos que me anteceden. Por lo mismo, cuando hago arte, no puedo desatender ese paisaje simbólico y las experiencias que me posicionan aquí en el ahora. Las poblaciones donde me crié nacen y crecen de la migración forzada de la diáspora mapuche y las familias mineras que vienen bajando a causa de las matanzas obreras y el decaimiento del salitre. Eh, Me interesa tener presente esas memorias que hablan de la sistemática implementación del dolor colonial, cuya estructura ha sido edificada desde el despojo y el empobrecimiento de los cuerpos que aquí habitamos, y hemos aplicado resistencia desde los afectos para poder sortear esta contradicción y ver la manera de sobrevivir. Entonces, las diversas formas que toma esta estructura en el territorio hacen del espacio un espacio en disputa, y los cuerpos que contiene este territorio también lo estamos. Esto se puede apreciar claramente en la actual situación de los presos políticos mapuches, que llevan más de 105 días en huelga de hambre. Algunos comenzaron la huelga seca, poniendo en serio peligro sus vidas. Ellos ponen el cuerpo como territorio en resistencia, visibilizando el actuar colonial de un Estado que no reconoce tratados internacionales como el 169, ni tratados internos como es el de Tapigüe de 1825, que reconoce la autonomía del pueblo nación mapuche. Históricamente el Estado se cuadra con el empresariado y las fuerzas que militarizan el Gualmapu y amparan brotes de odio racista de civiles, por ejemplo, con lo que ocurrió en Curacautín. Y son los cuerpos de los hermanos mapuche en disputa ancestral frente a un aparato legal y militar que atenta contra la vida, que constantemente está atentando contra su diversidad. El espacio público donde yo genero la mayor parte de mi práctica es para mí también un espacio en disputa, y lo ha sido siempre, porque es en la ciudad moderna donde se cristaliza la implementación de este modelo, y los vecinos de Argomedo saben de esta historia.
La tachadura del mural se enmarca dentro del intento desesperado por parte de la bota militar de borrar la historia. Y, y es la historia que la misma comunidad y los artistas han creado. Pienso entonces que es necesario tomar el arte como una herramienta de imaginación política y reconstrucción de memoria que vaya visibilizando, que vaya acompañando, que cuestione, transgreda y provoque, que se sume a los procesos colectivos, proponiendo críticamente, buscando contribuir a la reflexión colectiva desde su territorialidad. Eh, Bajo esta idea de pensar el arte no puedo desatenderme del trauma que es la historia y tampoco puedo desatender la aglomeración de saberes heredados en los cuerpos que resisten, que resistieron y que me traen hasta aquí ahora. Entonces tomo como referencia ese paisaje simbólico que nos contiene y es significante para mí pensar el arte desde este punto de vista. Bueno, también viendo los murales que se han construido en Chile durante también este último tiempo y viendo también los documentales acerca del mural y la memoria que se genera o la historia que se ha generado en torno a los vecinos del lugar, también me gustaría saber por qué es importante generar espacios de memoria, entendiendo cómo se ha revitalizado a partir de un mural toda una historia que gira en torno a las biografías de las personas, de las mujeres y hombres que habitan y cohabitan ese territorio. Claro, son muy importantes, María, los espacios de memoria porque hacen un enlace directo con el pasado, son necesarios para habitar críticamente la historia, recomponer relatos, visibilizar por respeto a las vidas, por respeto a las víctimas y a los hechos, por la verdad histórica y la dignidad. Veo que hay diferentes maneras y espacios desde donde pensar la memoria. Por ejemplo, la institucionalidad la ocupa como un depositario del pasado, una fecha designada en el calendario, una lógica conmemorativa de la memoria que no se involucra más allá de lo que sucedió y como un hecho aislado, sin incidencia en lo que está sucediendo. La memoria institucional hace de la memoria el mausoleo de la historia. Y esa misma intención se le aplica a las memorias más antiguas con las naciones ancestrales que aquí habitan la memoria institucional las ve como algo congelado en el tiempo, que viven en los libros, los enmarca en el mes de octubre, en el mes de la raza, y no como pueblos vivos y vigentes con saberes en plena ejecución y con procesos de revitalización de la lengua como está sucediendo con el Mapudungún. La memoria institucional fetichiza y exotiza las corporalidades, congela los procesos sociales y no se interesa por las implicancias del pasado que cada tanto vuelve a emerger en el presente, armando continuidades temporales, enrostrando y conectando procesos más históricos más amplios. Cuando pienso la memoria, la veo de manera activa, como con vinculación directa a la contingencia, con una actitud comprometida con las problemáticas que se arrastran y los procesos que el movimiento social y las comunidades llevan, que va acompañando y provoca reflexión. En la memoria creo que hallamos respuestas para habitar con sentido histórico la ciudad, nuestras identidades y los imaginarios comunes. La memoria la entiendo como un tejido de relaciones en el tiempo que se mantienen desde el relato y las acciones colectivas, que va insistiendo y construyendo realidad en paralelo al relato oficial, como un pilar central en el imaginario y en el sentido de pertenencia. Siento y pienso en una memoria activa y crítica que contribuya a encontrar puntos de fugas a la lógica del poder hegemónico y que acompañe los procesos, los distintos campos de reflexión, involucrándose y oponiéndose al negacionismo de los hechos, que le sirve tanto estas lagunas del olvido al avasallador plan de progreso que carece totalmente de empatía.
Y bueno, por último también me gustaría saber y conocer eh, cómo el muralismo puede contribuir a este espacio de memoria colectiva. Si es que puede o no generarlo o cómo podría contribuir en ese espacio, sobre todo pensando también en el muralismo como el uso del espacio público, las paredes y cómo desenvuelve todo un territorio en esos mismos dibujos, que es lo que muestra la imagen, la memoria, la, los espacios cognitivos también que giran y qué significa también hacerlo en Chile. Eso, muchas gracias por este tiempo y voy a quedar atenta a tus respuestas. Yo me considero artista callejero más que muralista y para mí no es necesario encasillarme, comprometer mi creatividad a una sola disciplina. Entonces me considero una persona inquieta que transita en la curiosidad y tomo el arte como una manera de estar constantemente aprendiendo cosas, distintas cosas. Y me es difícil hablar solamente desde esa definición que me pides, pero sin duda el arte ha contribuido como un provocador histórico en la región de Via Yala, de nuestra región latinoamericana, ha acompañado los procesos sociales. Pero desde esa tradición muralista a la fecha ha sucedido una expansión importantísima de la práctica de la pintura callejera. Ya no existe una sola manera de pensar el muralismo ni habitar la calle. Creo necesario entonces en este punto quizás mencionar la diferencia entre propaganda política y muralismo, porque la primera ilustra un discurso político para que adhieras a una causa, es una imagen que busca persuadirte y es lo que es Argomedo. Es una campaña política de Allende, de la izquierda tradicional, eh, mientras que los artistas, les artistas, crean desde sus individualidades, desde su propia visión del mundo, cuestionando y creando desde sus propias subjetividades, desde sus propias inquietudes e investigaciones. Eh, Son maneras diferentes de abordar la pintura y vincularse con la calle, aunque ambas estén en el muro. Para mí son cosas diferentes a un mural. Eh, es interesante lo que pasa con la propaganda política de Argomedo por el sentido de pertenencia que ha ido adquiriendo y las historias que se han ido tejiendo alrededor de la imagen, pero porque también evidencian el acto desesperado de privar a la población de tener memoria colectiva, de construir imaginarios propios. Es una higienización política de la mirada por parte de la bota militar y un atentado a la cultura y al espectro visual del territorio. El poder carece de paisaje simbólico y intenta constantemente romper desde la prepotencia los imaginarios que la gente va levantando. Hoy la tachadura, por ejemplo, vuelve a emerger como herramienta negacionista, se multiplica en las calles quitando toda la explosión visual que trajo la revuelta para crear una sensación de falsa normalidad, negando el aglomerado histórico que es la ciudad, las distintas capas de información que se van sucediendo y dejando memorias. Y hoy se hace visible esa disputa por el espacio citadino, donde la derecha vuelve a ocupar sus viejas estrategias, sus viejas tácticas, y entonces me cuesta y no podría hablar del moralismo como un bloque que funciona todo para un mismo lado, porque me parece que dejó de hacerlo, pero sí puedo decir que desde mi práctica, más que generar imágenes, los artistas estamos generando pensamientos, reflexiones, operaciones,
provocaciones, visibilidad. De esta manera de pensar el arte, creo que el aporte que puedo hacer es problematizar esta imagen propagandística, considerando la implicancia histórica que contiene y lo que se provoca en el entorno cercano y la relación que tiene con nuestro pasado reciente. Me surgen tensiones en cuanto al mensaje de la propaganda de índole patriarcal, justamente en un contexto donde esas formas de relacionarnos está en pleno cuestionamiento. Personalmente creo que las mujeres no tienen que seguir a nadie, ellas pueden decidir y ellas, a partir de sus piños de reflexión, han ido abriéndose camino desde los distintos tipos de feminismos. Sin esta reflexión, creo, estaremos siendo cómplices de aquella visión patriarcal de la izquierda tradicional, porque sería esa izquierda con su idea de vanguardia la que habría que seguir, que las mujeres tendrían que unirse. Entonces, ese mensaje en nuestro contexto queda obsoleto y no nos sirve, debido a que continúa generando la idea de que existen cuerpos subalternos. Desde ese tiempo a esta parte, afortunadamente, el movimiento social en su complejidad de actores ha profundizado desde los distintos campos de reflexión, complejizando las perspectivas hacia un movimiento triestamental, pensando en las problemáticas de clase que no han sido superadas, las perspectivas de género en pleno cuestionamiento desde los distintos tipos de feminismo y la perspectiva indígena y antirracista que resiste en la exigencia de reconocer la autonomía y los pensamientos propios, el raquizuán de las poblaciones indígenas, no como cuerpos políticos, eh, no como cuerpos del Estado, sino como cuerpos políticos ancestrales que anteceden a las repúblicas. Valoro este espacio como un lugar para pensar la memoria críticamente frente a la necesidad de recuperar espacios para la comunidad, desde la comunidad y hacer visible la historia que contienen. Pero también exige que nos mantengamos despiertos porque el movimiento social ha profundizado desde distintos frentes la idea de transformación social y la izquierda más tradicional se quedó corta para tanto pensamiento crítico y pienso que el arte es un provocador histórico y en la revuelta recién acontecida ha tenido un papel importante en la construcción de un imaginario visual que responde a las inquietudes de nuestra época sin tener que ilustrar discursos políticos de una cúpula dirigente, sino atendiendo las sensibilidades locales desde sus propias subjetividades en este contexto de terror político. La invitación que hago desde mi práctica es pensar críticamente los signos que este muro despliega, incitando una memoria activa que acompañe el proceso histórico más que encapsular el pasado e idealizarlo. Eh, las visualidades se van actualizando y van asumiendo un devenir histórico desde las reflexiones y los procesos sociales que se vienen generando en este territorio. Eh, bueno, esas han sido mis respuestas. Espero haber sido un aporte a la discusión. Quisiera agradecer que me hayan invitado y quisiera aprovechar también esta instancia para mandarle mucha fuerza, mucho Nehuen a los presos políticos mapuche que lleva más de 105 días en huelga de hambre, bajo un Estado colonial que se hace el sordo, bajo tratados internacionales que amparan a los cuerpos ancestrales y que además criminaliza a través de montajes la lucha por la resistencia y la autonomía del pueblo nación mapuche.
el Machi Azurrehue, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los presos políticos de la revuelta. Muchas gracias. Chaltumay. María, a mí me gustaría que comentaras desde qué lugar trabajas tu mirada sociológica y cómo se aprecia en la práctica del movimiento social. Bueno, yo he trabajado hace un tiempo siempre desde una perspectiva decolonial y esto lo vi muy plasmado y también siempre la interrogante, tanto mía como de varias colegas, sobre cuál era la mirada sociológica, dado que la sociología igual es una ciencia muy amplia y puede ser desde muy abstracta hasta muy concreta. Y finalmente en esa búsqueda creo que lo que más me hacía sentido a mí, desde mis reflexiones y desde mi arraigo a un territorio que de donde yo vengo es el interior de Valparaíso, del Valle de la Concagua, finalmente siempre fue verlo desde una perspectiva decolonial. ¿Por qué la perspectiva decolonial me hacía sentido a mí? Porque siempre quise saber, quería saber esa historia que siempre nos fue negada desde la historia oficial, donde siempre nos contaron la historia de los vencedores, donde siempre nos dijeron que la historia era de los colonizadores y que nunca me hacía sentido a mí como persona. En esa búsqueda quise realizar mi tesis sobre las mujeres que manufacturaban hierbas medicinales, que manufacturan, aquí en el Valle de la Concagua, donde pude aprender y descubrir muchas cosas que finalmente, habitando este mismo territorio, no las sabía. Y no las sabía porque finalmente son siempre historias muy invisibilizadas. Entonces mi aporte desde ahí también fue poder darle una voz, ya sea desde la academia o desde la misma emoción también, a historias que nunca se contaron, desde esta misma historia oficial que siempre nos contaron en el colegio. Así avanzando en el tiempo también fui explorando otras disciplinas paralelamente, como son las artes, y en esa búsqueda y esas exploraciones de otras cosas también vas encontrando un camino que siempre se va ligando a la sociología, porque finalmente todo es social. Y en esa reflexión de qué hacer o cómo hacer, también te das cuenta que hay un descubrimiento y siempre decolonial, de poder querer deconstruir las cosas, muy transdisciplinar, donde está todo ligado. Estoy trabajando hoy en día también dentro de las artes escénicas, también como socióloga e investigadora, y eso me ha dado también una apertura, ya sea desde la dialéctica, incluso a la reflexiva, de cómo habitan también los cuerpos sociales dentro de las emociones. Creo que eso es muy importante hoy en día, porque finalmente la sociología también, una mirada sociológica también siempre se ha visto desde siempre, o cómo se entiende incluso como un pensamiento científico muy racional. Y hace un tiempo igual la sociología, o una rama de la sociología, también trabaja mucho desde estos otros significados que no siempre se entiende a lo racional, que aplica mucho a lo biográfico, a lo subjetivo, a lo emocional. Y es ahí donde yo también encuentro cabida en estas otras artes, otras formas de expresarse, como lo son, por ejemplo, las artes escénicas, o lugares donde abordan también la memoria desde una perspectiva emocional. Otra pregunta que me gustaría hacerte, ¿cómo la sociología contribuye a la construcción de imaginarios propios desde las identificaciones locales, entendiendo el conflicto histórico que arrastra el territorio, el contexto que exige abandonar ciertas concepciones políticas tradicionales? ¿Cómo se aprecia en la práctica del movimiento social? Estoy en la búsqueda. Para mí creo que ha sido lo más gratificante poder darle una escritura o una letra, algo que quede en la memoria, dentro de prácticas que son principalmente de la tradición oral. Poder hablar con mujeres que se dedican principalmente al trabajo con hierbas medicinales, a la botánica, y arraigadas también a un territorio urbano, porque no es menor mencionar que el territorio donde yo habito ha sido expropiado brutalmente por el modernismo, el colonialismo, el patriarcado,
y la ciudad, el cemento, donde todas estas prácticas aún han quedado aún más invisibilizadas o denostadas por la idea de progreso. Entonces creo que para mí darle ese protagonismo a lo que no quieren vendernos es algo relevante. No sé si es algo que se visibiliza dentro de un movimiento social público, pero estoy en la exploración, en la búsqueda de cómo hacerlo también más consciente y encontrar un buen camino dentro de toda esta imbricación que se ha formado también en el último tiempo. Y asimismo paso a la segunda pregunta, que es cómo la sociología contribuye a la construcción de imaginarios propios desde las identificaciones locales. Y ahí es cuando yo me pregunto cómo podemos abordarlo desde lo emocional, y lo emocional tiene que ver y está muy ligado también con la memoria, ¿no? Y ahí me pregunto qué es la memoria, o nos podemos preguntar qué memoria queremos recordar. Esto me lleva también a muchos recuerdos de una gran docente, Adela Bor, que siempre nos hacía los mismos cuestionamientos o nos llevaba a reflexionar mucho sobre la memoria en la dialéctica con el olvido, que es lo que finalmente ha querido también este Chile colonial y vencedor de llevarnos al olvido y desarraigarnos de lo que realmente nosotros queremos aferrarnos o que estamos buscando hacer memoria. Por ejemplo, el mural, el cual nos está uniendo en este momento en esta entrevista. Y cuando me pregunto a qué memoria queremos enfocarnos o qué memoria queremos recordar, también viene muy ligado a la nostalgia, porque la nostalgia nos lleva a este lugar emotivo del arraigo a un lugar, y el arraigo a un lugar tiene que ver principalmente con la identificación de ser parte de algo, y parte de ese algo que no tenga que ver necesariamente con el dolor o la pérdida de algo. Cuando alguien quiere intentar borrar un mural es porque quiere sentir una pérdida. Cuando yo creo que hay una pintura que de nuevo brota este mural es porque finalmente sigue estando viva la memoria. Aunque con pintura gastada sigue viva, y eso hace que también se identifiquen y se quieran arraigar más a ese lugar, queriendo fortalecer esa memoria. Y puede pasar con el ejemplo de este mural como en muchos otros ejemplos. Muchas organizaciones, muchos grupos, muchas mujeres, madres, un grupo infinito que se han querido invisibilizar desde siempre y que hoy en día están queriendo ser escuchados y formando o haciéndose notar de una u otra manera, porque estamos todos unidos o estamos en la misma búsqueda. Sentirse parte de esa comunidad, creo que la sociología también lo puede abordar, o también ha seguido una rama, esas maneras de ver, ser y sentir y construir en la vida. Creo que si bien una forma es la escritura, otra forma muy válida también es la conversación, una conversación como esta, poder decirlo, poder hablarlo, no tener miedo. Creo que también hoy en día se nos ha querido instaurar mucho el miedo de no poder hablar, de no poder decir, que eso es tremendamente colonial y es algo que nosotros también como generaciones queremos romper, y que finalmente, aunque hemos querido hacerlo, no quiere decir que sea menos difícil. Y creo que desde las generaciones más grandes tenemos que aprender ese coraje que finalmente tuvieron para sobrevivir un proceso tan brutal como fue una dictadura durante 18 años. Poder recobrar la memoria a través de una imagen, de un mural, es tremendamente significativo para poder recobrar una memoria y poder hacer sentir a una comunidad escuchada y de una manera digna. Como de esas mismas reflexiones, y pensando también que este mural es una expresión artística, voy a volver a decir lo que creo que los trabajadores de las artes son los trabajadores de las emociones, y este trabajo emocional que hacen también nos llevan a valorar estas experiencias subjetivas desde lo biográfico.
y creo que la sociología puede contribuir tremendamente a plasmar esta historia de memoria como procesos sociales que significan y que marcan un antes y un después, o que marcan procesos históricos muy concretos, como puede ser el mural o como puede ser nuestro presente también, que estamos viviendo con un proceso muy complejo dentro de todo lo que quizás muchos o muchas ya sabemos y estamos viviendo. Y por último, a ti como mujer y pensadora, ¿cómo llega a ti esta imagen y su mensaje político? ¿Qué reflexiones haces desde tu perspectiva de esta propaganda? Esas serían mis inquietudes. Muchas gracias por la invitación, por la paciencia. Nos vemos. Peguayo. Se abre un montón también de reflexiones, entendiendo de que si bien era un proceso histórico mucho más antiguo del que estoy viviendo yo hoy en día como mujer, y que es un proceso político relevante para cambiar y para soñar con un nuevo Chile posible en ese entonces, que creo que hay una esperanza que se plasma con un dibujo, quizás que puede ser hasta muy simple. También se pueden hacer muchas más reflexiones en torno al género también a partir de esa imagen, como por ejemplo de que el hombre siempre era el que iba primero y la mujer después de las manos de los hijos. Y yo también en mi rol hoy en día como mujer y como madre siento esa necesidad de también sentirme protagonista de mi vida y de generar redes de género con otras mujeres que quizás están en la misma historia y con las mismas invisibilizaciones a pesar de todo el tiempo que ha pasado, y querer también poder cambiar ese tipo de historia. Que nosotras también soñamos con otro mundo posible, también soñamos con otro mundo sin patriarcado de nosotras mismas, también soñamos con quizás poder ir con nuestros hijos sin tener que ir de la mano de alguien, y que ese alguien tenga que ser un hombre que nos diga qué hacer y cómo hacer. Creo que el país que podemos soñar o el mundo que queremos soñar no siempre va de la mano con alguien quizás que sea hasta más grande, como se muestra una imagen de familia tradicional, y que nosotras perfectamente podemos llevarlo, y se ha demostrado con creces en este movimiento social actual desde una perspectiva que no necesariamente tenga que ser la violencia patriarcal que nos han enseñado. Creo que el pensamiento o las reflexiones que han tenido las mujeres y que yo también convivo y que me habita y que me atraviesa, no tiene que ver necesariamente con la violencia, porque buscamos otros espacios. Son otras fuentes de liberación dentro de esa opresión que hemos vivido. Y también podemos hacer analogías tan grandes, no sé, y tan pequeñas a la vez, como que el jazz nació desde la opresión de los negros y que hicieron su música con las manos atadas. Nosotros también hemos encontrado nuestra liberación dentro de esas mismas formas de opresión en nuestros contextos domésticos, y que queremos ser escuchadas y también darle relevancia a esos espacios que tienen que ver o que han tenido que ver principalmente también con preocuparse de temas tan importantes como la salud, por ejemplo. Lo veo, lo vivo y lo convivo, tener crianza, ya sea incluso de hijos o incluso de hombres que han tenido que se olvidan porque el mundo público tiene que ver en algo diametralmente opuesto con algo que es esencial, como cuidarnos a nosotros mismos. Y creo que la mujer, el camino espiritual que ha llevado en la historia de la opresión, es tremendamente importante visibilizarlo y dar cuenta de ello. Y tanto como nuestras experiencias como de muchas otras experiencias, poder sacar también, poder lograr también entender todas las generaciones de nuestras madres y nuestras abuelas, que si bien todas llevamos patriarcado adentro, poder sacar fuera de ese patriarcado también todo lo que se ha logrado y todo lo que
tiene que seguir lográndose. Todo lo que queremos destruir para poder seguir habitando un momento donde realmente podamos sentirnos libres. Y creo que todo lo que he dicho también es algo que me evoca desde esa visión de ese mural. De un mural donde hay un hombre que lleva la cabeza para construir otra política. Y creo que nosotros no necesitamos la cabeza del hombre para construir otra política. Y que la política de la casa no es una menos política, sino que es una política igual. Necesaria y tremendamente digna de ser valorada, escuchada y escrita. Eso, muchas gracias. Espero que haya respondido a las preguntas. Un gusto haberte conocido a través de estos medios y espero que podamos seguir en contacto. Gracias también a la conmemoración del mural por hacernos parte y poder reflexionar en torno a estos temas tan importantes hoy en día y contingentes más allá de una pandemia. Chao. Tierra hermosa voy a visitar, con bombos y platillos, botellitas de fuerte, nos verán llegar. Chaco para el otro año te iremos a ver, Macaya, tierra hermosa voy a visitar, con bombos y platillos, botellitas de fuerte, nos verán llegar. Desde Valparaíso a saludar al santo, nos verán llegar. Ay, palomita mía, volveremos a vernos, qué felicidad. Con matracas y pitos, charanguitos y saxos, nos verán llegar. Ay, palomita mía, volveremos a vernos, qué felicidad. ¡Eso! ¡Se guaynita, sí, así, sí. Chago para otro año te iremos a ver, Macaya, tierra hermosa voy a visitar, con bombos y platillos, botellitas de fuerte, nos verán llegar. Desde Valparaíso a saludar al santo, nos verán llegar. Ay, palomita mía, volveremos a vernos, qué felicidad. Suavecito, sí, así. Para el norte los pasajes sacando, mas la verdad nos fue pillando. Pa' la Tirana vamos tocando, pa' Macaya vamos bailando. Para el norte los pasajes sacando, mas la verdad nos fue pillando. Pa' la Tirana vamos tocando, pa' Macaya vamos bailando. Para el norte los pasajes sacando, mas la verdad nos fue pillando. Pa' la Tirana vamos tocando, pa' Macaya vamos bailando. Para el norte los pasajes sacando, mas la verdad nos fue pillando. Pa' la Tirana vamos tocando, pa' Macaya vamos bailando.
y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Ayuda